Es un honor estar al lado de estas dos eminencias del cine nacional. Juanito Durán, el director de este documental, este gran documental ganador de varios premios, y José Antonio Portugal, el creador de La Voz del Agua en este documental. Ellos dos han sido los gestores de este gran documental y tenemos la suerte de tenerlos acá. Juanito ha llegado directamente de Lima, de frente acá al teatro para poder hacer la presentación y acompañarnos a ustedes y contar un poco acerca de cómo se creó, cómo se armó esta idea de hacer este documental y cuál fue el trabajo arduo que hicieron para poder tener este resultado. Y José Antonio es gran amigo, uno de las eminencias del cine nacional y un gran gestor de la cultura y además gran documentalista y materia principal de crear el texto de La Voz del Agua. Es algo que nos mueve mucho porque nos hace tener conciencia de lo que, si el agua hablara, esas serían sus palabras. Juanito, por favor, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta idea de hacer el documental, en qué se basó tu idea y bueno, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, hacer cine o hacer documentales de verdad es un proceso muy lindo, un proceso que uno siempre aprende. Un documental a uno le enseña cosas, ¿no? Este proyecto de trabajar el agua nació porque a mí la Universidad de Ingeniería me convocó a hacer un especial sobre Tipón. Tipón es un complejo arqueológico, es el laboratorio de aguas de la cultura pre-inca, ¿no? Y fue un famoso arqueólogo hidrólogo norteamericano a hacer el trabajo de investigación en este complejo. Entonces ahí me picó a mí el tema de que la forma extraordinaria de los antiguos peruanos que construyeron estos complejos arqueológicos y el dominio del agua, ¿no? El control y el cuidado del agua. Y en esa cosa maravillosa también comencé a investigar y me enteré que existía el Adarigua. Y no tenía la menor idea quién era el Adarigua, ¿no? Y era justamente el hombre elegido por la comunidad para que cuide y proteja el agua, ¿no? Dentro de toda esa magnitud, de esa belleza cultural ancestral que tiene todas esas culturas precolombinas, ¿no? Entonces eso a mí me motivó, me movió, me marcó y empecé a escribir un proyecto, pero al final de cuentas quien escribe el proyecto son ellos, son los hombres de la tierra, porque uno pues yo no formo parte de esa cosmovisión, ¿no? La cosmovisión andina tiene una fuerza y yo obviamente pues no soy descendiente de Pachacútec, ¿no? Entonces digamos, ese mundo tan maravilloso y cuando solamente para hacer el proyecto que se presentó al Ministerio de Cultura, comencé a hacer una serie de apuntes, ¿no? Y la coordinación de preproducción y se llegaron a estos personajes, ¿no? Y son ellos los que hablan, son ellos los que dicen y son las historias de ellos, no es mi historia, yo simplemente me siento como el cartero, ¿no? Porque es un mundo tan bello, es un mundo tan infinito, es un mundo tan maravilloso que es el mundo de ellos, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Es una experiencia pues del mundo andino que protege su tierra. Yo pienso que este documental tal vez se llamaría Por el Camino de la Tierra, porque pienso, y ellos me han enseñado, que la tierra es fundamental. Sin tierra no hay agua y sin agua no hay tierra, ¿no? Aparte de los cultos y los sapos y todas esas cosas, ¿no? Qué maravilloso, o sea, es el entorno natural. Ellos son felices con su tierra porque es la madre tierra, la mamapacha, ¿no? Que no me vengan aquí con cuentos e ideologías que vienen de otros lados, porque esas ideologías no sirven para nada, porque es el mundo cultural, es la cosmovisión andina que a mí me parece bellísima, ¿no? Y lo mismo ocurre con la gente de los aguajunes, ¿no? Los aguajunes protegen su entorno natural, porque es de ellos, son sus árboles, sus
piedras, sus ríos, sus montañas, ¿no? Eso es su mundo, es de ellos, ¿no? Y cosa curiosa, como experiencia, también me pareció que en la costa, que elegimos el lugar de Caral y las otras dos complejos que vivieron del mar, ¿no? Esas culturas vivieron del mar. Y la parte costa quedó un poco más corta, bueno, nos vino la maldita pandemia también, pero quedó más corta porque no encontré en los hombres del mar ninguna memoria histórica, no tenían la menor idea de sus antepasados. Para ellos sus antepasados no existen y son hombres de Caral, ¿no? Entonces no hay memoria, no hay ningún tipo de rito, ningún tipo de ceremonia, salvo rezar un Ave María cada vez que entran al mar, ¿no? Pero nada más. Entonces esas son las contradicciones que encontré en la costa, ¿no? Y bueno, eso se dio y se trabajó. Siempre que veo la película pienso que tengo que cortar algunas cosas, y siempre uno cuando hace una película nunca está contento con la película. El testimonio del abuelo a mí me encanta y había más testimonios que tuve que sacrificar porque si no me iba por otro lado. Y bueno, en resumen, ahí está la película. En términos, pienso hacer otra versión más, tengo 2 o 3 versiones más, unas que sean poco más cortas o más comerciales, como alguien dice, pero el mundo que a mí me gusta es el mundo contemplativo. Creo que esta película es contemplativa, pero por ellos. Ellos tienen un mundo contemplativo hacia la naturaleza. O sea, creo que no se trata de un discurso cinematográfico, no se trata de un lenguaje cinematográfico que te impone el corte, que te impone el ritmo, porque así no es con esta gente. Esta gente vive su entorno, vive el tiempo para ellos es diferente al mundo cinematográfico, si puedo explicarlo de otra manera, ¿no? Entonces, digamos, si ya me estoy metiendo en otro tema, pero digamos el mundo digamos, de los festivales o el mundo de los concursos, la televisión internacional y todo ese rollo, ya exigen otro tipo de corte, te exigen un corte más rítmico, ¿no? Y eso a mí me molesta, pero en términos pues de comerciales, porque igual algo tengo, ha habido todo un esfuerzo, todo un gasto en esta película, y bueno, ese es el resumen, ¿no? A grosso modo, de todo, ¿no? Y bueno, contar con José Antonio Portugal, pues mi maestro, para mí ha sido muy importante porque ha sido mi gestor, además hecho muchas consultas y ha escrito pues esa cosa bonita del agua, ¿no? Que el agua que nos habla, ¿no? Y el canto de Sonia, que es maravilloso. Y bueno, y queríamos hacer un poquito más de cosas, pero nos agarró la pandemia, ¿no? Todo ese tiempo maldito, que a mí también me agarró el COVID, y lo único bueno de eso fue que todo ese proceso fue para editar la película y darle vuelta y darle 1000 vueltas, y le sigo dando 1000 vueltas, y es eso, ¿no? Eso es el documental, aprender y seguir aprendiendo, y eso es en resumen, creo que... Resumen. Y ustedes han trabajado 1000 años. Yo desde que tengo uso de razón en el mundo cinematográfico, ustedes siempre han estado en A o B motivos trabajando juntos. Hace un rato tú me contabas que cuando empezaste en tu época bolchevique filmando, trabajabas con él, trabajaban juntos haciendo los cortometrajes, ¿no? Y eso es lindo porque yo he crecido con ustedes, y eso es, para mí es un orgullo, y tenerlos juntos es muy lindo. José Antonio, conversando con Juan, hablábamos acerca de La voz del agua. ¿De dónde te sacaste esa idea, ¿no? ese texto? Porque tú eres un poeta, y lo que dices ahí, hay cosas que son estudiadas, es cosas que tú lo has vivido y has visto a través de tantos años. ¿Cómo ha sido el proceso de desglaciación de la naturaleza, de las cosas que están pasando en nuestro país, y lo has hecho, lo has escrito, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Bueno, todo lo que aparece en el texto ese es
son ideas de Juan, ¿no? Juan ha estado enredado en esta película, ¿cuánto tiempo? ¿Años? Bastante tiempo. Bastantes años. ¿No? Y entonces, Todavía no sabe. ya. Entonces, él es el que ha dirigido las intenciones del texto No, pero las escrituras son tuyas, tú has escrito eso y yo no hubiera sido incapaz de escribir un texto como ese, de ninguna manera lo hubiera podido escribir. pasemos a otra cosa. Y yo quería contar algo, ¿no? Eso que tú has anotado, ¿no? Yo conocí a Juan en la Universidad de Lima hace 1928, 14. Antes de Cristo, hace muchos En años, el año ¿no? 73, 1973. Ya, yo ya no era joven en esa época, imagínense, ¿no? Y descubrí que había un jovencísimo, un joven que era un fotógrafo realmente interesante. Y entonces así conocí a Juan, porque era un fotógrafo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Todo el tiempo hacía fotografías, ¿no? Tenía un laboratorio, trabajaba fotografía blanco y negro, ¿no? Y entonces nos juntamos porque además de ser compañeros de estudio, o sea, yo no le he enseñado nada a él, ¿no? Hemos estudiado juntos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hacer un primer cortometraje y este cortometraje estaba pensado solo en fotografías. Entonces Juan tomó todo el trabajo, el reto de hacer fotografías especiales para este documental que era sobre Antonio Raimondi, ¿no? Y así empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y por años, creo, ¿no? Entonces, yo quería contar eso, ¿no? Y creo que ha sido una gran experiencia, porque yo he visto que él jamás ha perdido esa, ¿cómo se dice?, esa fuerza, ¿no?, típica de un joven, ¿no?, esa pasión por primero la fotografía y luego pasó al cine con la misma pasión y con deseos, ¿no?, de empezar a producir, ¿no?, que en esa época era bastante difícil, me parece, ¿no?, porque no había video y entonces lo que hacíamos era trabajar en cine y trabajábamos en 35 milímetros, ¿no? La cámara cinematográfica, eso lo debes saber tú, que usábamos, pesaba como 50 kilos, ¿no? Tenías que hacer pesas antes de empezar a Sí, cargar. era otro tiempo, ¿no? Pero fue un tiempo maravilloso, ¿no? De esfuerzo, de pasión, de búsqueda y todo eso, ¿no? Y entonces compartimos muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de qué es un documental, ¿no? ¿Qué es un documental? Y en esa respuesta, buscando esa respuesta, nos quedamos por mucho tiempo trabajando documentales, ¿no? El documental plantea una cosa que es muy importante, ¿no?, que es cuál es tu relación con la realidad,
¿Qué haces frente a la realidad? Y estás ahí porque te has hecho la pregunta fundamental. ¿Qué es esto que tengo ante mí? ¿No? Eso es lo que un documentalista se plantea. ¿Qué es esto? ¿No? Y el trabajo empieza en la búsqueda de esa respuesta, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir del documental es que el Perú es un lugar extraordinariamente rico, extraordinariamente fuerte para el género del documental, ¿no? Porque permanentemente podemos decir que no sabemos en qué consiste nuestro país. No hay una identificación más fuerte, ¿no? Entonces, creo que no estoy hablando con claridad, pero lo que quiero decir es que el trabajo de documental en el Perú me parece que nos salva, ¿no?, de entender dónde estamos, qué es. Por ejemplo, en el documental que hemos visto de Juan ahora, ustedes habrán notado ciertamente algunas particularidades, planos muy largos, ¿no? ¿Qué es eso? Le han pedido a él que haga una versión más corta, que los planos no sean tan largos.